Frecuencia Misterio en Radio Moncayo. La música, tan importante en nuestras vidas, nos toca el alma, nos hace viajar al pasado, nos trae recuerdos y algunos incluso dicen que la música llega más allá, que nos hace vibrar en la misma frecuencia en la que lo místico, lo más profundo del ser humano se despierta. Nos conecta con lo divino, con los chakras. Visualizo entonces incluso a esos chamanes, esas tribus danzando en pleno éxtasis al son de la música o al ritmo de un tambor que los transporta, quién sabe, a otras dimensiones de la mente. La música, tan poderosa y compañera del ser humano desde hace tanto tiempo, nos alegra el alma, nos provoca sentimientos y nos inspira. Claro, todo esto era más efectivo, más plausible, o al menos así le achacaban algunos sus poderes místicos, cuando la música, los instrumentos sonaban afinados al unísono a la frecuencia, a la antigua y vieja frecuencia de 432 hercios. Y es que las personas que afirman que nuestros chakras, nuestros instintos más profundos, ya dormidos quizás, se activan con ella, era justamente a esa frecuencia, a esa afinación, y que hace un tiempo atrás hubo una confabulación, una conspiración para elevar esa frecuencia universal a 440 hercios, para de esa manera deshumanizar o desligarla, quién sabe si del alma, de la esencia y sintonía del ser humano. ¿Por qué tantas molestias entonces a nivel global para cambiar la afinación de los instrumentos? Si la diferencia apenas se detecta, ¿qué fin puede estar detrás de ese cambio? Vamos a escuchar de la mano de José Luis Camacho, de Mundo Desconocido, sabedor mucho mejor incluso que yo sobre este tema. Él es mucho más nutrido en esto. Debo reconocer que, como amante de la música que soy, me sorprendió muchísimo este cambio, ¿no?, en la historia, este cambio histórico en la frecuencia de la música, que ya venía sonando a 432
hercios. ¿Qué fin había detrás? Vamos a escuchar entonces a José Luis Camacho de Mundo Desconocido. La música forma una importante parte en nuestra vida. La música nos hace viajar, alegra nuestro espíritu o nos evoca momentos del pasado. También nos permite ver y recrear sueños futuros. Las frecuencias de una buena composición musical tocan directamente nuestros sentimientos. Pero ¿qué os parecería si os dijese que hace 76 años comenzó una conspiración para destruir gran parte de la belleza de la música? Vamos a hablar de ello. ¿Qué es lo que ocurrió? Hace ya un año escribimos un artículo en Mundo Desconocido al respecto, pero hoy traemos nuevos datos con los que os vamos a sorprender. Yo sé que a todos os gusta la música, a unos de un tipo y a otros de otro, pero si no hubiesen modificado la frecuencia musical con la que se afinan los instrumentos, la música sería más profunda e intensa, mucho más vívida y hermosa. Os contaré cómo destruyeron la música. Hace 100 años, todos los instrumentos se afinaban a la frecuencia de 432 hercios. Esta frecuencia fue aprobada unánimemente por el Congreso de los Músicos Italianos en el año 1881. Concretamente, estaba dentro de aquel congreso incluso físicos y científicos como Joseph Schauber o Félix Savart. También había un científico italiano llamado Bartolomeo Grassi-Landi. Entre todos ellos llegaron a la conclusión de que la máxima belleza musical se obtenía en 432 hercios. Pero en la historia moderna ocurrió algo extraño. Y es que hubo un doctor que se llamaba Leo Horowitz, quien decidió militarizar, y utilizo el término correcto, la música. Modificó la afinación de los instrumentos musicales de 432 hercios a 440 hercios, cambiando el anterior do central a 440. Esto ya se intentó en el año 1910, pero consiguió un éxito bastante limitado. 3 décadas después, la British Standard Institute, la BSI, adoptó el estándar de 440 hercios que rompe gran parte de la belleza musical e incluso nos estresa. ¿Por qué hizo aquello la BSI? Quizás tendríamos que recapitular o ver quién estaba detrás de esa British Standard Institute. Y más ni menos que el Consistorium Rockefeller, que consiguió crear de esa afinación a 440 hercios ni más ni menos que un estándar en el año 1953. Hace 62 años destruyeron la música. Por entonces, en el 1953, ni más ni menos que 23.000 músicos crearon una plataforma para impedir que se modificase esa afinación de 432 a 440. Pese a todos los esfuerzos internacionales para impedir esa modificación, finalmente los 440 hercios se convirtieron en un estándar. Hubo investigaciones posteriores y debates y mucha tinta, ríos de tinta, en los cuales incluso profesionales como Walton, Coever y Reitz hablaban de que los 440 hercios producen conflictos en los centros humanos energéticos, en los chakras. Y concretamente crea esos conflictos en los chakras que van desde el corazón hasta la base de la columna, los 4 inferiores. En realidad, lo que han hecho es desvincular la música del corazón y el espíritu. La han fragmentado. En teoría, lo que ocurre es que estimula el yo y el cerebro izquierdo, destruyendo lo que pudiéramos denominar
la mente-corazón, la intuición y la inspiración creativa que la música a 432 Hz producía. Os daré un dato curioso. La afinación a 440 y la afinación a 741 está definida en la musicología como el intervalo del diablo. Así es como la denominan. Por algo será. Nuestro sentido auditivo dispone de una curiosísima membrana que se llama la cóclea. La cóclea es conocida vulgarmente como el caracol, tiene forma de caracol, curiosamente, y envía directamente todas las frecuencias que escuchamos directamente a nuestro cerebro. Esta cóclea o espiral está determinada por un armónico basado en la serie de Fibonacci. Como podéis ver aquí, el armónico de Fibonacci, representado en las conchas de caracol y que aparece también en la cóclea de nuestro cerebro. De la serie de Fibonacci hablamos ya en otro vídeo, si os acordáis. Pero vamos a centrarnos en qué es lo que ocurre con esos 432 Hz y los 440. Resulta que 432 es un armónico natural que, digamos que encaja perfectamente con ese armónico de Fibonacci que es nuestra cóclea o caracol. Algo que no ocurre con los 440 Hz. En el oído no entra igual y no accede de la misma manera a nuestro cerebro. De hecho, los 440 Hz se pueden considerar estresantes. Fijaos hasta tal punto que hubo un visionario, un genio austriaco llamado Rudolf Steiner, quien ni más ni menos dijo lo siguiente: la música basada en C, o nota de concierto, 128 Hz, que equivale a 432, apoya a la humanidad en su camino hacia la libertad espiritual. De hecho, el oído interno se basa en C igual 128, armónico de 432. 432 es la morfogénesis de la proporción áurea, que vibra en la frecuencia natural a la que nuestro ADN percibe esas frecuencias, algo que 440 no hace. 432 conseguía llegar hasta nuestro ADN, pero eso no lo hace 440. ¿Acaso la afinación 432 nos desconectaba de la Matrix? ¿Y algunos lobbies haciendo presión consiguieron pasar a 440 para dejarnos encarcelados? En una investigación efectuada en 1980 por el biólogo David Dreamer, compositor, y el compositor Susan Alexander, trataron de intentar descubrir concretamente cuáles eran las frecuencias que nuestro ADN emitía. En base a esos estudios, complejos, muy largos de explicar, pero que de manera resumida os voy a decir aquí, ellos descubrieron que nuestro ADN tiene un armónico medio de 544 hercios, que es resonante de los 432 hercios con los que estaba antes afinada la música. Pero cuando lo cambian o cambian la música a 440 hercios, ese resonante llega a 523 hercios, que se aleja notablemente de nuestra afinación o vibración del ADN situada en 544. De manera resumida, os puedo decir que si sé que a todos vosotros os gusta sentir la música profundamente como a mí, lo que se consigue con esta afinación es dejarla de sentir tanto. Yo sé que muchos de vosotros la sentís. Si se volviese a esa afinación de 432 hercios,
esa música tocaría plenamente vuestros sentimientos, tocaría vuestra alma. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a luchar contra estas fuerzas y poderes que no sabemos por qué decidieron hacer esto, aunque lo intuimos. Imaginaos el lobby y las fuerzas que hubo para modificar, qué intereses hubo, por qué hubo tanta presión internacional para modificarlo. Si les daba igual, algo había de fondo y es lo que os estoy diciendo. Bueno, pues ya lo han escuchado, José Luis Camacho, música más profunda, 432 hercios, música que llegaba más al alma, que estaba en concordancia con nuestra propia biología, por nuestra propia composición morfológica, porque nuestro propio oído, como máquina perfecta que es el cuerpo humano y conectado así al cerebro, esa cóclea que vibra justamente a esa frecuencia de 432 hercios, y un plan para cambiarla a 440 y deshumanizarla así, desvincularla, ¿no? Como decía José Luis, de nuestro ser más íntimo, de nuestro yo, de esa libertad espiritual, o quizás esa comunión, ¿no?, con la vibración auténtica del planeta, de la madre tierra y de nuestra propia morfología. ¿Estandarización o conspiración? ¿Qué opinan ustedes? Ahí lo dejamos. Una sutil diferencia apenas reconocible. Y les confieso que cuando investigué y me puse a escuchar diferentes cortes a una frecuencia o a la otra, algo sí que realmente se estimula en el interior de alguien que lo escucha, que se pone a prueba. ¿Quién sabe si al fin y al cabo todo vibra en el planeta, en la naturaleza, y como seres vivos que somos y formamos parte del todo, pudiera ser cierto, ¿no?, algo de todo esto, que hace tiempo nos desvincularon de los beneficios de la música a 432 hercios. Y claro, podréis decir, Israel, qué interesante, ¿no?, todo esto que nos cuentas, lo que nos cuenta José Luis, qué interesante. Pero no tengo ni la más mínima idea de qué es una música, una canción a 432 o qué es a 440. Bien, pues os he preparado varios cortes para que juntos lo descubramos, las escuchen y puedan comprobar, o comprobemos juntos, mejor dicho, la diferencia de una a otra. Ya les confieso, les adelanto, que si no son personas con un oído fino, si no son personas, o quizá músicos que nos estén escuchando, yo creo, o por suerte, ¿no?, tengo, o nací con un oído pues fino para la música, sí que detecto esas pequeñas variaciones que quizás otras personas no, aunque en el interior parece ser que sí, que están ejerciendo alguna mística, alguna misteriosa fuerza, y es que conecta pues al ser humano con lo espiritual, o eso es lo que dicen. Y como os decía, os he preparado unos cortes. La primera que vais a escuchar, será a 440, la que se rige en toda la que se rige en toda la música, ¿no?, actualmente, hoy en día. Y bueno, vamos a ponerla y os voy diciendo exactamente a qué frecuencia está cada una. Así que vamos a ir a ello y os voy a poner la primera pista. Entonces, la primera que vais a escuchar va a ser la misma repetida 2 veces. La primera es a 432, a esa frecuencia que supuestamente nos desvincularon ya hace muchos años
y la segunda será, a la de hoy en día, la estandarizada 440. Vamos a ello. Ahora 440. Sutil diferencia, ¿verdad? Sutil diferencia casi imperceptible. Sin embargo, si lo han notado, 432 es más grave, es un poquito más baja, y 440 es un pelín más aguda. Vamos a poner a prueba nuestro oído y a ver si ahora consideran la diferencia mucho mejor con estos otros ejemplos que les he preparado. El primero va a ser 440, esta vez es al revés, y el segundo será a 432. Esta es la estandarizada a día de hoy. Y ahora la misma, 432. Ahora comenzamos con 432 y posteriormente 440. Seguimos 432 y posteriormente 440 de nuevo.
Si tienes algo que contarnos y quieres participar en el programa, contacta con nosotros. frecuenciamisterio3@gmail.com. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Con cuál se quedan ustedes? ¿432 o 440? Quizá a algunos nos parezca más bella, más profunda, nos dé más paz. Al ser algo más grave, 432, y a otros a lo mejor pues les guste más la actual, ¿no? Quizás por costumbre o porque es un poco más aguda y nos llama más a la urgencia, nos excita más. 440 nos excita en el sentido de que nos activa el sistema nervioso y nos genera pues esa urgencia, como decía, y esa prisa, ese estímulo, ¿no? Al fin y al cabo, no tenemos la verdad absoluta, ¿verdad? Siempre nos quedará la duda de si hubo un plan o simplemente fue un cambio sin ninguna importancia, más allá de estandarizar algo tan importante y profundo como la música. ¿Qué opinan ustedes? Y bueno, debo decir que he visto vídeos donde se experimenta con la vibración de las frecuencias. Sobre una plancha se pone arena. Quizás alguno de ustedes o de alguno de los que nos estáis escuchando lo habréis visto. Debajo se pone un potente altavoz y se emite a 432 o a 440. Bien, pues resulta que la arena a 432 hercios forma figuras perfectas, simetrías perfectas. En cambio, a 440 resulta que todo se vuelve amorfo, todo se vuelve sin sentido, no llega siquiera a cobrar forma, se queda como algo deforme, como algo difuso. Quizás sí tendrá algo que ver que esa frecuencia de 432 realmente sí conectaba con el ser humano, sí conectaba con lo más profundo de nuestro interior, con nuestros chakras, como decía José Luis Camacho. Pues realmente nunca sabremos la verdad, pero sí que tendremos una verdad, y es la nuestra propia de qué es lo que percibimos y sentimos, o qué decidimos sentir cada vez que escuchamos música. Bueno, y con esta sintonía venimos con noticias frescas, con noticias nuevas acerca del misterio, noticias del misterio en el mundo. Y dice así: la inquietante historia de la monja chilena que arrastró un cadáver en una maleta. Ahí es nada. La falsa monja de 80 años arrastró el cuerpo de su supuesta amante en una maleta tras tenerlo en su casa durante al menos 7 meses. Ahora ha sido imputada por no haber enterrado el cadáver de la fallecida. Lo que estos días tienen en un sinvivir a los chilenos es un culebrón con el que se han encontrado y que tiene como escenario un suburbio de Santiago de Chile. Fue allí donde hace unos días apareció una maleta de grandes dimensiones precintada con papel film. Cuando los carabineros la abrieron, no se encontraron con ropa o con enseres personales, que habría sido lo más habitual, ¿verdad?, sino con el cuerpo de una mujer vestida de monja. Un hallazgo inquietante digno de las mejores crónicas de sucesos. Así que tanto los investigadores como la prensa se pusieron manos a la obra. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba en una maleta? ¿Cómo había llegado hasta allí? Buscando respuestas, se pusieron a revisar las cámaras de seguridad de las inmediaciones
¿Y cuál fue su sorpresa? Que en las cintas se encontraron con una octogenaria monja arrastrando dicha maleta por varias calles del barrio. Cuando la depositó donde fue encontrada, la religiosa desanduvo el camino, volviendo de nuevo a su casa. Tras soltar todo esto, claro, la policía tenía todavía más preguntas. Si ella no tenía nada que ver con la muerte de Erika, ¿por qué no había informado de su fallecimiento? ¿Por qué si había muerto hacía 7 meses aún no lo había enterrado? ¿Por qué había metido el cuerpo en una maleta? A Lorenza no le quedó más remedio que seguir cantando y terminar reconociendo que ambas tenían, ojo al dato, una relación muy especial. Un eufemismo con el que estaría ocultando lo que todos pensamos al escucharlo, que en realidad Lorenza y Erika serían amantes. En el contexto de esta presunta relación, amorosa, por supuesto, se encaja la respuesta que la octogenaria dio para el resto de preguntas, que ambas se habían prometido cuidar la una de la otra en vida y más allá de ella, y que guardarían en secreto la muerte de cada una. Lorenza cumplió la promesa hasta el final. Bueno, hasta el final no. En realidad durante 7 meses, momento en que se habría tenido que deshacer del cuerpo, en la maleta, claro, por miedo a que su hija, que iba a ir a visitarla desde Italia, señor, no encontrara el pastel. Ahora la fingida monja está imputada por no enterrar a su supuesta amante, pero, de momento, ha sido puesta en libertad. Y en las últimas horas se la ha visto tan tranquila por el barrio, salir a hacer la compra con una amiga, que ya ven ustedes, ¿no? Qué sorpresa de los vecinos. Sin embargo, por los tintes de esta historia, los chilenos no descartan un nuevo giro de guión en este culebrón que tiene a todo el país en vilo. Ya escuchan ustedes, ya ven, ¿no? Casi que para hacer una novela de terror. Contacta con nosotros. frecuenciamisterio3@gmail.com. Y ya saben que si tienen alguna historia curiosa, alguna historia que lleven tiempo dentro, que a veces piensen, ¿cómo me habría gustado contar esto? Pero quizás si lo cuento, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Bueno, pues este es tu espacio, este es tu lugar, este es tu correo, frecuenciamisterio3@gmail.com, para que entre amigos nos puedas contar pues aquello que nos quieras contar, que te haya sucedido, que hayas experimentado, por burdo, tonto, simple, estúpido que te parezca, porque seguro que tiene mucho valor, y aquí estaremos encantados de recibir pues tu historia o tu suceso o lo que tú nos quisieras contar. Estamos para darte oídos y quién sabe, quizás descubramos una nueva historia muy interesante. Tienen también, ya saben, el Facebook de Frecuencia Misterio, o incluso para los que nos estáis oyendo en directo de Radio Moncayo, podéis escribir también a las redes sociales de Radio Moncayo, Frecuencia Misterio, lo que prefiráis, mandarnos un mensajito y por qué no darle voz, ¿verdad? No es nada raro, no es nada extraño, forma parte de la vida misma en sí, se lo puedo asegurar,
pues yo, incrédulo total, gracias a abrirme quizás, o abrir mi mente, quién sabe, a esas visitas con ADAP a ciertos lugares para ver qué sucedía. Con mi mente incrédula me pasaron cosas. Y no me avergüenzo de decirlo, todo lo contrario, es un gran orgullo y poder decirlo aquí, transparente y abiertamente. Por eso te animo a que puedas participar y que podamos hacerlo juntos y darle voz, claro que sí, a tu historia. Un programa corto el de hoy, aunque intenso. Quería traerles esta historia, esta, bueno, conspiración, llamarlo como queráis, que hace muchísimo tiempo que la descubrí y sí, realmente yo que soy amante de la música me sorprendió muchísimo, ¿verdad? Porque algo que tiene que ver con algo que amas, ¿no? Que es la música, que te inspira, que te llena, que te transporta a otros lugares. Yo siempre la utilizo mucho para cerrar los ojos y poder evadirme, ¿no? Y son en esos momentos que uno está pues en otro lugar mentalmente, que desconecta. Y cuando descubrí esto de la frecuencia de 432, ¿verdad? Si ya la música a 440 quizá llega algo, pero como en esas formas difusas sobre la plancha, la arena no llega a formar figura alguna. En cambio, 432 llega a formar figuras en la arena al aplicarle a esa plancha esa frecuencia, quizás porque no nos transporta a cerrar los ojos a un lugar más nítido, más claro, más real, más sentido. Familia de Radio Moncayo, de todo el campo de Borja, ha sido un gran honor poder estar esta noche a través de las ondas de Radio Moncayo, compartir con vosotros esta historia que, como os digo, descubrí hace mucho tiempo y quería compartir con vosotros esta noche. No daba para mucho más porque realmente sería hablar por hablar y yo soy de los que piensa que mejor corto, conciso, tiene mucha más calidad que mucho y vacío. Así que simplemente desearos muy buenas noches, muy buen fin de semana, sed buenos y otear el horizonte porque nunca se sabe dónde puede estar el misterio. Chao, chao, nos vemos en la próxima.